Hablo 5 idiomas, dijo con orgullo la hija del conserje. El millonario se rió, pero se quedó helado cuando la niña empezó a hablar. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Disfruta la historia. Los suelos de mármol de la Torre Henderson brillaban bajo las lámparas de araña de cristal mientras Marcus Henderson ajustaba su corbata de seda italiana, preparándose para otro día de aplastantes negocios. A los 36 años, había construido un imperio que hacía temblar a hombres adultos y llorar a sus competidores. El dinero era su lenguaje, el poder su moneda. Señor Henderson, lo llamó su asistente, Jessica. El equipo de limpieza está terminando el piso ejecutivo. Marcus apenas levantó la vista de su teléfono. Esa gente era invisible para él, solo parte de la maquinaria que mantenía girando su mundo. Pero cuando se acercó al ascensor, una vocecita atravesó su conciencia como una campana. Papá, terminé mi tarea. Puedo contarte las nuevas palabras que aprendí hoy. Marcus se giró, molesto por la interrupción. Una niña de 7 años, con rizos dorados, estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo impecable, rodeada de libros de texto gastados. Su padre, un hombre avejentado con un mono de conserje, pulía las molduras de bronce cercanas. Emily, cariño. El señor Henderson está ocupado, susurró disculpándose Robert Carter. Pero los brillantes ojos azules de Emily se fijaron en Marcus con la curiosidad intrépida que solo poseen los niños. Ahora hablo 5 idiomas, anunció orgullosa, levantando con determinación su pequeña barbilla. Marcus dejó escapar una risita condescendiente. 5 idiomas. Eso es bastante impresionante para una... Se detuvo, fijándose en su ropa de segunda mano y sus zapatos desgastados. Para alguien de tu edad. El tono burlón era inconfundible. El rostro de Robert se sonrojó de vergüenza mientras se acercaba a su hija. Emily, vamos. Tenemos que dejar al señor Henderson. Bonjour, monsieur Henderson. Jesús, dijo Emily con claridad, su pronunciación impecable. La sonrisa de Marcus vaciló. Francés. Francés perfecto. Ella continuó sin esfuerzo en español. El teléfono resbaló un poco en la mano de Marcus. ¿Guten? Preguntó Emily, ladeando la cabeza con inocente expectativa. Marcus se quedó helado, con la boca entreabierta. Esto no podía estar pasando. Esa niña, la hija de un conserje con zapatillas remendadas, hablaba con la fluidez de alguien que había pasado años en Europa. Pero Emily no había terminado. «Меня зовут Emily», dijo en perfecto ruso. El pasillo quedó en un silencio atónito. Jessica dejó caer su portapapeles. Los ojos de Robert Carter se abrieron de par en par, incrédulos. Jamás había oído a su hija hablar ruso. Marcus Henderson, el hombre que había negociado acuerdos multimillonarios sin pestañear, se encontró sin palabras. Su cuidadosamente construido mundo de suposiciones se había derrumbado en menos de 60 segundos. ¿Cómo?, susurró, apenas audible. Emily sonrió, con un misterioso destello en sus jóvenes ojos. Mi maestra dice que soy especial, pero papá aún no sabe de todos mis maestros. Las palabras flotaron en el aire como un enigma esperando ser resuelto, y Marcus Henderson comprendió que esa pequeña niña guardaba secretos capaces de cambiar todo lo que él creía saber sobre la inteligencia, el potencial y la gente invisible de su torre. Marcus Henderson no podía dormir. Por primera vez en 20 años, su mente no calculaba ganancias ni planeaba adquisiciones. En cambio, seguía oyendo la voz de Emily, la forma en que cambiaba de idioma sin esfuerzo, como quien cambia de emisora de radio. Cada palabra había sido perfectamente pronunciada, cada acento impecable, más refinado incluso que el logrado por sus costosos tutores europeos. A las 3 de la madrugada se encontró en su oficina personal, escribiendo en el ordenador. Niños prodigio.
infantes multilingües, educación para superdotados. Cada búsqueda lo arrastraba más hondo en una madriguera de artículos sobre niños excepcionales que no encajaban en categorías comunes y absorbían información a un ritmo imposible. El ático se le antojaba sofocante. Marcus caminó hasta las ventanas de piso a techo, contemplando la ciudad que poseía en todos los sentidos que importaban. Abajo, las calles estaban vacías, salvo por algún taxi ocasional, y unas cuantas figuras sin hogar acurrucadas en los portales. Personas tan invisibles para él como Robert Carter lo había sido hasta ayer. Pero Emily lo había visto. Lo había visto de verdad, no a su dinero ni a su poder, sino a él. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había mirado a Marcus Henderson y visto a una persona en vez de una cuenta bancaria? A la mañana siguiente, Marcus llegó a la Torre Henderson 1 hora antes de lo habitual, con su confianza reemplazada por una inquietud desconocida. Se dijo que era para preparar la reunión del consejo, pero sus ojos seguían desviándose hacia los ascensores de servicio, preguntándose si Robert traería de nuevo a Emily. «Señor». Jessica notó de inmediato su distracción. Había trabajado para él durante 8 años, leyendo sus estados de ánimo como un barómetro. Su cita de las 9:00 AM con los inversionistas de Singapur ya está aquí. Ellos volaron específicamente para reunirse con usted. Marcus miró hacia la sala de conferencias donde 3 hombres con trajes caros lo esperaban con maletines llenos de contratos que le aportarían $50 millones. Ayer, esto habría sido lo más importante de su semana. Hoy, le parecía insignificante. «Reprograma», dijo de repente Marcus. «Necesito inspeccionar el mantenimiento del edificio». Las cejas perfectamente cuidadas de Jessica se alzaron con incredulidad. En 8 años como su asistente, Marcus jamás se había interesado por el mantenimiento. Firmaba cheques para operaciones, pero nunca había pensado en los humanos que mantenían su imperio funcionando. «Señor, esos inversionistas vinieron desde...» «Dije que lo reprogramen, Jessica. Diles que surgió algo». Emergencia familiar. La mentira salió de su boca antes de que pudiera detenerla. ¿Emergencia familiar? ¿Cuándo había puesto la familia por encima de los negocios? ¿Cuándo había tenido una familia que importara más que las ganancias? Marcus encontró a Robert Carter en el piso 15, reemplazando en silencio focos fundidos de la sala ejecutiva. El hombre trabajaba con precisión metódica, invisible para los ejecutivos que en unas horas pasarían corriendo sin ver jamás a quién mantenía brillante y funcional su mundo. Robert se movía como un hombre con un peso invisible, los hombros levemente caídos pese a su fuerza evidente. Su uniforme de conserje estaba limpio, pero gastado, remendado con puntadas cuidadosas. Era un hombre que hacía su trabajo con orgullo y dignidad, a pesar de un mundo que lo ignoraba. «Señor Carter», lo llamó Marcus, con una voz inusualmente insegura. Robert casi se cayó de la escalera. «Señor Henderson, ¿hay algún problema con la limpieza? ¿Olvidé algo?» «Yo...» «¿Su hija?», lo interrumpió Marcus, deteniéndose al darse cuenta de que no sabía cómo continuar. «¿A qué escuela va?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, como un puente que ninguno estaba seguro de cruzar. Marcus jamás había hecho una pregunta personal a ningún empleado por debajo del nivel ejecutivo. Robert nunca había esperado que su jefe supiera que tenía una hija, mucho menos que le importara a qué escuela asistía. Sus manos curtidas se apretaron al peldaño. «Lincoln Elementary, señor. Es una buena escuela. Los maestros se preocupan por los niños, incluso cuando...» «¿Incluso cuando qué?», preguntó Marcus. Los ojos de Robert esquivaron los suyos. «Incluso cuando algunos niños no encajan en las clases regulares. Emily es diferente, señor Henderson. Siempre lo ha sido. Demasiado lista para su propio bien», decía su abuela. Marcus vio algo parpadear en los ojos del hombre.
Orgullo mezclado con preocupación, amor ensombrecido por el miedo. Había más en esta historia. Capas de complejidad que Marcus, para su sorpresa, quería comprender. «Es extraordinaria», dijo Marcus, y lo dijo en serio. Los ojos de Robert se humedecieron, rompiendo su compostura. «Ella es todo para mí, señor Henderson. Después de que mi esposa murió, Emily se convirtió en mi mundo entero. Cada mañana se levanta emocionada por aprender algo nuevo, y cada noche me cuenta palabras e idiomas que nunca había oído. A veces me pregunto si soy suficiente para ella. Si un hombre como yo puede criar a una niña como esa». La vulnerabilidad en la voz de Robert golpeó a Marcus como un golpe físico. ¿Cuándo alguien le había confiado sus miedos? ¿Cuándo había permanecido quieto el tiempo suficiente para escuchar? ¿Dónde está ahora? «En la escuela, señor. Va sola cada mañana antes de que yo empiece a trabajar a las 5. Vuelve sola también. Independiente como nadie, esa niña, a veces demasiado independiente para su propio bien». Marcus asintió. Pero mientras Robert volvía a sus bombillas, una pregunta ardía en la mente del millonario. ¿Cómo aprende ruso una niña de 7 años sin que su padre lo sepa? Y más importante aún, ¿quién se lo estaba enseñando? El apartamento de Robert Carter era un ejemplo de pobreza digna, pero en cada rincón había amor. Los muebles eran de segunda mano, pero impecable. Cada pieza cuidadosamente elegida y mantenida con orgullo. Las paredes estaban desnudas salvo por los dibujos de Emily. Coloridas escenas de personas hablando en distintos idiomas, sus palabras flotando como notas musicales, y una única fotografía descolorida de una hermosa mujer asiática con los mismos penetrantes ojos azules de Emily. El apartamento olía a sopa recalentada y a la vela de vainilla que Emily le había hecho por el Día del Padre. Era pequeño, solo 2 habitaciones, pero estaba limpio, cálido y lleno de un amor que el dinero no podía comprar. «Cuéntame otra vez sobre los libros de mamá», dijo Emily, acurrucada en el sofá desgastado con un libro que parecía demasiado avanzado para su edad. El título estaba en lo que parecía filosofía alemana, y sin embargo lo leía como otros niños leen cuentos ilustrados. El rostro de Robert se ensombreció, con la misma sombra que lo atravesaba cada vez que emergía el recuerdo de Sara. «Cariño, sabes que mamá tuvo que irse cuando eras pequeña. Se enfermó y los doctores no pudieron curarla, pero sus libros aún están aquí». Emily insistió, señalando un gabinete de cristal cerrado en la esquina, el único mueble caro del apartamento. Dentro Robert podía ver decenas de volúmenes encuadernados en cuero, diccionarios y revistas académicas en idiomas que ni siquiera podía identificar. «¿Por qué no puedo leerlos? Ya entiendo algunos de ellos», insistió Emily. Robert siguió su mirada hacia la biblioteca de Sara, la colección que ella había construido durante 15 años en su carrera como profesora de lingüística en la Universidad de Columbia. Tras su muerte, él la había cerrado con llave, incapaz de soportar los recuerdos de sueños y conversaciones que nunca llegaría a comprender. «Esos libros son complicados, Emily. Son libros de adultos, sobre teorías del lenguaje e investigaciones académicas». Los brillantes ojos azules de Emily estudiaron el rostro de su padre con intensidad sorprendente. A los 7 años podía leer emociones tan fácilmente como leía idiomas, detectando el temblor en su voz, la manera en que sus manos se cerraban inconscientemente cuando hablaba del trabajo de su madre. «Papá, ¿tienes miedo de los libros de mamá?». La pregunta golpeó a Robert como un golpe físico. Sí tenía miedo. De hecho, estaba aterrorizado. Su difunta esposa había sido fluida en 11 idiomas. Había dado conferencias en universidades de todo el mundo. Había mantenido conversaciones con académicos que lo hacían sentir como si se estuviera ahogando en su propia ignorancia. Cuando murió en aquel accidente de coche 3 años atrás, dejó tras de sí una biblioteca que representaba un mundo que él no podía ni empezar a entender.
Pero últimamente Emily hacía preguntas. Quería saber sobre palabras, sobre idiomas, sobre culturas a las que nunca había estado expuesta. Y estaban también aquellas lecciones de voz de las que afirmaba participar después de la escuela, clases que Robert jamás había inscrito ni pagado. «Emily, ¿quién te enseñó ruso ayer cuando hablabas con el señor Henderson?», preguntó con cautela. El rostro de Emily se iluminó con una alegría inocente, la misma que siempre mostraba al hablar de aprender. «La señorita Katarina tiene el acento más bonito y cuenta las historias más maravillosas. Dice que, cuando hablas ruso, puedes escuchar la nieve caer y sentir el calor de la cocina de una abuela». La sangre de Robert se heló. Nunca había oído hablar de ninguna señorita Katarina. La escuela de Emily no ofrecía clases de idiomas extranjeros. Apenas tenía fondos para inglés y matemáticas básicas. «¿Dónde ves a la señorita Katarina, cariño?» «En la gran biblioteca del centro, después de la escuela. Ella me enseña junto a otros 5 niños. Nos sentamos en la sala especial con todos los sillones cómodos». Los ojos de Emily brillaban con el recuerdo. «Dice que somos especiales, como flores que necesitan distintos tipos de sol para crecer. Ella conocía a mamá, papá. Dice que le recuerdo a mamá cuando era joven». Las manos de Robert empezaron a temblar. Había trabajado turnos dobles para pagar la escuela de Emily y su vida modesta, confiando en que estaba segura en el programa extracurricular de Lincoln Elementary. Pero si estaba dejando la escuela, vagando por el centro para encontrarse con extraños que afirmaban conocer a Sarah, el solo pensamiento le apretaba el pecho con pánico. La muerte de Sarah ya sí había destrozado su mundo una vez. No podía perder también a Emily, y mucho menos en manos de una desconocida que tal vez tuviera motivos ocultos para acercarse a una niña prodigio. «Emily», dijo con cuidado, luchando por mantener la calma en su voz. «Mañana papá va a pedir un día libre en el trabajo. Vamos a ir juntos a esa biblioteca y voy a conocer a la señorita Katarina». Emily aplaudió emocionada. «Oh, te va a encantar, papá. Habla más idiomas que mamá y sabe historias sobre lugares donde la gente pinta con palabras y canta sus matemáticas». Pero la mente de Robert corría con posibilidades más oscuras. ¿Quién era esa mujer que enseñaba a su hija idiomas que nunca le había oído hablar? ¿Por qué esa desconocida sabía sobre Sarah? ¿Y qué quería de Emily? Mientras tanto, Marcus Henderson hacía algo sin precedentes. Estaba sentado en su Bentley frente a la escuela Lincoln Elementary, a las 3:15 p.m., observando a los niños salir del edificio como un río de mochilas y risas. Se decía a sí mismo que estaba realizando una diligencia sobre la situación familiar de un empleado, pero la verdad era más complicada e inquietante. Cada instinto que lo había hecho exitoso en los negocios le gritaba que aquello era una pérdida de tiempo. Tenía 3 fusiones en su escritorio, 2 conferencias internacionales que preparar y un consejo directivo que ya cuestionaba su reciente comportamiento extraño. Y, sin embargo, allí estaba, jugando al detective porque una niña de 7 años había hablado 5 idiomas y había despertado en él algo que creía muerto. Observó cuando Emily salió de la escuela, sus rizos dorados atrapando la luz de la tarde como hilos de sol. Caminaba con propósito, no hacia los autobuses escolares ni al área de recogida de padres, sino por la acera en dirección al centro. Marcus tomó una decisión que lo sorprendió. Estacionó su coche y la siguió a pie. La biblioteca pública era vieja y desgastada, sus escalones de mármol agrietados por décadas de pisadas, sus suelos de madera crujiendo bajo los caros zapatos italianos de Marcus. El edificio olía a libros viejos y a posibilidades, recordándole las tardes de su infancia en las que se escondía en bibliotecas para escapar de las borracheras violentas de su padre. Emily desapareció en la sección infantil y Marcus se quedó detrás de los estantes de revistas, sintiéndose un completo tonto. ¿Qué estaba haciendo? ¿Espionaje corporativo a una niña de primaria? Dobro požalovať, mis queridos niños. Llegó una cálida voz en ruso. Marcus se asomó y vio a una mujer de unos 60 años,
con el cabello plateado recogido en un moño elegante. Llevaba un suéter sencillo, pero se movía con la dignidad de la nobleza europea. La rodeaban 6 niños de varias edades, sentados con atención como si estuviera a punto de revelar los secretos del universo. Hoy aprenderemos sobre el lenguaje de la música, continuó la mujer, presumiblemente la señorita Catarina, en inglés con un acento melódico y refinado. Cada idioma tiene su propio ritmo, su propia canción, su propio latido. Emily, ¿quieres mostrar lo que aprendimos sobre el italiano la semana pasada? Emily se levantó con confianza y comenzó a recitar lo que parecía poesía, su voz subiendo y bajando con un ritmo natural. Las palabras fluían como agua, cada sílaba perfectamente colocada. Marcus no entendía italiano, pero sintió la emoción, la pasión, la pura alegría de la expresión. Los demás niños escuchaban hipnotizados, y él mismo se descubrió igualmente fascinado. «Bellísimo, mia cara», dijo la señorita Catarina, aplaudiendo suavemente. «Hermoso, querida. Ahora recuerden, niños, el lenguaje no es solo palabras en una página o sonidos en el aire. El lenguaje es cultura, historia, el alma de un pueblo. Cuando hablas francés, llevas los sueños de París en tu voz. Cuando hablas mandarín, honras 5000 años de sabiduría y poesía». Un niño mayor, de unos 10 años, levantó la mano con entusiasmo. «Señorita Catarina, mis padres no entienden por qué necesito aprender tantos idiomas. Dicen que el inglés es suficiente para Estados Unidos». La expresión de la mujer se volvió pensativa, casi triste. «Ah, querido Thomas, tus padres te aman y quieren protegerte. Pero algunas mentes son como radios especiales, capaces de captar frecuencias que otros no pueden oír. Ahora mismo, el mundo habla con ira y falta de comprensión, pero ustedes, niños, pueden ser los traductores, los constructores de puentes, los que ayuden a que la gente entienda los corazones de los demás». Una niña más pequeña intervino. «¿Pero por qué somos los únicos que podemos aprender así? ¿Por qué otros niños no pueden hacer lo que hacemos nosotros?» Catarina se arrodilló a su altura, sus ojos amables pero serios. «Porque mis pequeños, ustedes nacieron con dones que tal vez aparecen solo una vez en una generación. Sus padres quizás no lo entiendan aún. A los adultos les toma tiempo ver milagros que no encajan en sus expectativas. Pero algún día el mundo necesitará desesperadamente lo que ustedes pueden hacer». Marcus sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto no era simplemente un programa extracurricular de idiomas. Esta mujer estaba preparando a los niños para algo, convirtiéndolos en algo extraordinario. ¿Pero con qué propósito? Cuando la sesión terminó y los niños comenzaron a guardar sus libros, Marcus se retiró rápidamente a su coche. Pero las palabras de Emily en su primer encuentro resonaban en su mente. «Papá no sabe de todos mis maestros todavía». Esa señorita Catarina claramente sabía mucho más sobre el potencial de Emily que Robert. Hablaba de esos niños como si fueran armas en una guerra mayor, herramientas para tender puentes culturales que los adultos habían roto. La pregunta ardía en la mente de Marcus. ¿Debía contarle a Robert lo que había descubierto? ¿O había algo más peligroso en juego, algo que requería su protección en vez de su interferencia? Una cosa era segura. Emily Carter no era solo una niña prodigio. Era parte de algo mucho más grande. Y Marcus Henderson estaba a punto de verse involucrado, quisiera o no. La reunión de emergencia del consejo no iba bien para Marcus Henderson, y la tensión en la sala de conferencias revestida de caoba era lo bastante densa como para cortarse con un cuchillo. La Fundación Henderson siempre se ha enfocado en una filantropía guiada por el beneficio, declaró la consejera Victoria Sterling, con una voz tan afilada como el vidrio roto. Su perfectamente peinado cabello plateado y su traje de $3,000 hablaban de dinero antiguo y prejuicios aún más antiguos. Financiamos investigaciones contra el cáncer porque las farmacéuticas ofrecen retornos lucrativos. Apoyamos la educación tecnológica porque alimenta nuestra cantera de trabajadores capacitados.
Y de repente usted quiere financiar programas para niños superdotados. Esto no es propio de usted, Marcus. Marcus se enderezó la corbata, sintiendo el peso de 12 pares de ojos escépticos. Esa gente lo había hecho rico más allá de lo imaginable, pero también lo había vuelto despiadado más allá del reconocimiento. Ahora, sentado allí intentando explicar por qué quería gastar 60 millones en niños que ellos nunca habían visto, se dio cuenta de lo vacíos que sonaban sus viejos motivos. A veces las inversiones más rentables vienen en paquetes inesperados, dijo Marcus con cautela. Estamos hablando de identificar y nutrir un talento extraordinario antes de que nuestros competidores siquiera sepan que existe. El consejero James Crawford se inclinó hacia adelante con agresividad, su grueso cuello tensándose contra el cuello de la camisa. ¿60 millones para programas educativos? Marcus, nuestros accionistas esperan beneficios, no casos de caridad. ¿Quieres tirar el dinero en qué? ¿En un programa para niños listos que se sienten bien consigo mismos? Hay miles de niños inteligentes. Eso no los hace rentables. Marcus pensó en el rostro de Emily, en cómo se iluminaba al hablar esos idiomas, en la silenciosa desesperación que había visto en los ojos de Robert. ¿Cómo podía explicar que la inteligencia de Emily no era simplemente rara, sino revolucionaria? ¿Y si les dijera que podemos identificar niños capaces de convertirse en embajadores culturales, negociadores internacionales, personas que podrían derribar barreras de comunicación que nos cuestan miles de millones en fracasos de negocios en el extranjero? Victoria soltó una risa fría, el sonido rebotando contra los retratos al óleo de los antiguos patriarcas Henderson. ¿Estás teniendo una crisis de mediana edad, Marcus? Porque si es así, compra un auto deportivo como todos los demás. No juegues con los fondos de la compañía en tus proyectos personales. La sala estalló en risas nerviosas, pero Marcus sintió algo que no había experimentado en 20 años de negocios. Duda en su propia crueldad. Aquellas personas veían a Emily como una partida contable, un gasto potencial. No podían ver lo que él había visto, una niña que hablaba idiomas como música y que quizá tenía las llaves para una comprensión que el mundo necesitaba desesperadamente. Su teléfono vibró con un mensaje urgente de su jefe de seguridad. Señor, emergencia en la escuela Lincoln Elementary. La hija del empleado Robert Carter hospitalizada. Solicita permiso inmediato. La sangre de Marcus se heló. Las palabras en la pantalla parecían bailar ante sus ojos. Emily. Hospital. De repente, la sala se volvió irrespirable. Se levanta la sesión, anunció, poniéndose de pie bruscamente y dirigiéndose a la puerta. Marcus, no hemos votado sobre la financiación de la fundación, protestó Victoria. Dije que se levanta la sesión. Lo retomaremos cuando regrese. ¿A dónde vas?, exigió Crawford. Marcus se detuvo en la puerta, la mano en el pomo de bronce. A recordar lo que realmente importa. 20 minutos después, Marcus irrumpió por las puertas corredizas del Hospital St. Mary, con el corazón latiendo de ansiedad como no lo hacía desde su infancia. El olor antiséptico y las luces fluorescentes le devolvieron recuerdos de las visitas a su madre durante su enfermedad terminal. Recuerdos que había enterrado durante décadas, bajo ambición y éxito. Encontró a Robert en la sala de espera pediátrica, con la cabeza entre las manos, aún vestido con su uniforme de conserje. El hombre parecía más pequeño, disminuido por el miedo y la impotencia. ¿Qué pasó?, exigió Marcus, sentándose a su lado sin importarle las miradas sorprendidas de otras familias. El hombre más poderoso de la ciudad estaba sentado en la sala de espera de un hospital público junto a un conserje, y no le importaba quién lo viera o lo que pensaran. Robert levantó la mirada, sus ojos rojos de lágrimas contenidas. Señor Henderson, ¿por qué? ¿Cómo supo que estábamos aquí? Solo dígame qué le pasó a Emily. Se desmayó en la escuela durante la clase de matemáticas, susurró Robert con la voz quebrada.
Un minuto estaba ayudando a otros niños con la tarea, hablándoles en perfecto francés, que aún no entiendo. Y al siguiente estaba en el suelo convulsionando. La escuela llamó a una ambulancia. Sus manos temblaban mientras hablaba. Los doctores están haciendo pruebas, pero no saben qué lo causó. Siguen preguntando por su historial médico, por la familia de su madre, por cosas que no puedo responder porque Sara nunca me contó todo sobre su investigación. Marcus se sentó junto a Robert, ignorando el protocolo y la distancia profesional. Ella va a estar bien. Robert lo miró con desesperada esperanza. ¿Cómo puedes saberlo? Los doctores dicen que nunca han visto una actividad cerebral como la suya. Hablan de convulsiones, de sobreestimulación, de cosas que podrían significar... No pudo terminar la frase. ¿Por qué? Dijo Marcus en voz baja, sorprendiéndose a sí mismo con la convicción de sus palabras. Las personas extraordinarias no se rompen fácilmente, solo necesitan el tipo correcto de ayuda. Por primera vez desde su niñez, Marcus Henderson se descubrió rezando a un Dios en el que había olvidado creer, y en aquella sala de espera estéril, rodeado de otros padres enfrentando sus propios miedos, comprendió que todo lo que había construido en su vida, dinero, poder, éxito, no valía nada si no podía proteger a una pequeña niña que le había recordado lo que era sentirse humano. La doctora Elena Vázquez había visto muchos casos inusuales en sus 30 años de neurología pediátrica, desde niños con extraordinarias habilidades matemáticas hasta pequeños que podían recordar absolutamente todo lo que habían leído. Pero las exploraciones cerebrales de Emily Carter no se parecían a nada en la literatura médica, y aterraban a la doctora. Los centros del lenguaje en su cerebro son algo sin precedentes, explicó la doctora Vázquez a Robert y Marcus mientras se apiñaban alrededor de la pantalla de su ordenador en la pequeña sala de consulta. Las luces fluorescentes proyectaban sombras duras sobre sus rostros preocupados. La mayoría de las personas usan principalmente el hemisferio izquierdo para procesar el lenguaje, con algo de participación del hemisferio derecho para el contexto y la emoción. Emily está usando ambos hemisferios al mismo tiempo, además de regiones que normalmente asociamos con la música, las matemáticas y el razonamiento espacial. Fue pasando las imágenes, cada una más asombrosa que la anterior. Es como si su cerebro se hubiera reconfigurado para procesar el lenguaje como una experiencia multidimensional, en lugar de un simple reconocimiento de palabras. Cuando escucha francés, no solo comprende vocabulario, procesa el contexto cultural, las referencias históricas, las emociones, todo al mismo tiempo. Robert se inclinó hacia adelante, los nudillos blancos aferrados a los brazos de la silla. ¿Es por eso que colapsó? ¿Su cerebro? ¿Ella va a estar bien? Creo que el cerebro de Emily procesa información a un ritmo que, a veces, sobrepasa su sistema nervioso, explicó con cuidado la doctora Vázquez. Es como tener una supercomputadora funcionando con la red eléctrica de una niña de 7 años. La convulsión fue la manera de su cerebro de protegerse del exceso sensorial. Marcus estudió los escaneos con la misma intensidad que ponía en los informes financieros. ¿Hay tratamiento, alguna manera de ayudarla a manejar esto? La doctora Vázquez dudó, eligiendo sus palabras. Esto no es una enfermedad, señor Henderson. Esto es evolución. Solo he visto patrones como estos una vez, en un artículo de investigación durante mi residencia. Fue publicado por una profesora de lingüística en la Universidad de Columbia sobre adquisición acelerada de idiomas en niños. El rostro de Robert se volvió pálido como el papel. Columbia. Sí, un trabajo de la doctora Sarah Chen, que publicó investigaciones revolucionarias sobre marcadores genéticos capaces de producir habilidades lingüísticas extraordinarias. Ella teorizó que ciertos niños podían nacer con una conectividad neuronal mejorada, haciéndolos políglotas naturales e intérpretes culturales. La doctora Vázquez se detuvo, revisando la ficha de la paciente. Señor Carter, ¿cuál era el apellido de soltera de la madre de Emily? Chen,
susurró Robert apenas audible. Sarah Chen. El silencio en la sala era ensordecedor. Afuera, el hospital seguía con su ruido. Teléfonos sonando, anuncios por megafonía, el pitido constante de los monitores. Pero dentro, 3 adultos se miraban fijamente, mientras las piezas de un complejo rompecabezas empezaban a encajar. Los ojos de la doctora se agrandaron mientras abría archivos en su computadora. Señor Carter, su esposa estaba realizando investigaciones clasificadas para el Departamento de Educación sobre niños superdotados. Su trabajo sugería que podía haber otros, niños con habilidades extraordinarias apareciendo en familias por todo el país, parte de una especie de surgimiento genético. Marcus sintió acelerarse su pulso. La señorita Katarina, dijo de pronto. ¿Quién?, preguntó bruscamente la doctora Vázquez. Una mujer rusa que enseña a Emily y a otros niños después de la escuela. Parece conocer sus habilidades. Sabe exactamente cómo desarrollarlas. Mencionó que Emily le recordaba a su madre. La doctora Vázquez tomó a Robert del brazo con urgencia, rompiendo su compostura profesional. Señor Carter, las notas de investigación de su esposa mencionan a una colega rusa, la doctora Katarina Bulov, una lingüista soviética que desertó a Estados Unidos en los años 90. Si está trabajando con su hija. ¿Qué pasa con la investigación de Sarah? ¿Qué ocurrió con ella?, exigió Robert, la voz alzándose con pánico. La doctora Vázquez los miró gravemente, su voz bajando hasta casi un susurro. Según estos archivos clasificados, su esposa creía que estos niños no eran solo superdotados. Pensaba que podían ser el siguiente paso evolutivo de la humanidad. Traductores naturales y embajadores culturales capaces de tender puentes entre naciones. La investigación estaba siendo financiada por varias agencias gubernamentales hasta que... ¿Hasta qué?, apremió Marcus. Hasta que la doctora Chen murió en lo que se informó como un accidente de coche. Las palabras de la doctora Vázquez flotaron en el aire como una sentencia de muerte. La investigación fue inmediatamente clasificada y sellada. Si la doctora Bulov está aquí, trabajando con Emily y con otros niños como ella. ¿Qué está diciendo?, preguntó Robert con la voz quebrada por el miedo. La doctora Vázquez se puso de pie y caminó hacia la ventana, contemplando el horizonte de la ciudad. Señor Carter, su hija no es solo una niña superdotada. Podría ser parte de algo mucho más grande y mucho más peligroso de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Si hay personas que quieren usar a estos niños o personas que quieren impedir que desarrollen sus habilidades. A través de la ventana de la UCI pediátrica, Emily dormía plácidamente. Su pequeño rostro en paz a pesar de los electrodos que monitoreaban su extraordinario cerebro. Las máquinas emitían pitidos constantes, registrando una actividad neural que ni los médicos podían comprender del todo. Marcus Henderson observó a la niña dormida y comprendió que todo lo que creía saber sobre su mundo ordenado estaba a punto de cambiar para siempre. Emily Carter no era solo una niña prodigio. Posiblemente, era la clave para el futuro de la humanidad, o su mayor vulnerabilidad. Y de algún modo, un empresario multimillonario y un conserje de clase trabajadora se habían convertido en sus inesperados protectores en un juego cuyas reglas apenas empezaban a entender. A la mañana siguiente, Marcus Henderson hizo algo impensable una semana antes. Se reportó enfermo. Por primera vez en 20 años, eligió las necesidades de otra persona sobre su propio imperio. Robert había tomado un permiso sin goce de sueldo para quedarse con Emily, y Marcus no soportaba la idea de que el hombre enfrentara esto solo. Se reunieron frente a la biblioteca del centro a las 2 p.m., ambos con aspecto de no haber dormido. El uniforme de conserje de Robert estaba arrugado, sus ojos hundidos por la preocupación. Marcus había cambiado sus trajes de miles de dólares por unos vaqueros y un suéter, intentando mezclarse, aunque su Rolex y su peinado impecable aún gritaban riqueza.
¿Estás seguro de esto?, preguntó Robert con nerviosismo. ¿Y si ella es peligrosa? ¿Y si estamos poniendo a Emily en más riesgo? Marcus pensó en el rostro tranquilo de la niña en la cama del hospital, conectada a máquinas que medían una actividad cerebral que desafiaba toda explicación médica. Ya estamos en riesgo, Robert. La cuestión es si lo enfrentamos a ciegas o con información. Dentro de la biblioteca encontraron a la señorita Katarina, en el mismo rincón de lectura cómodo, pero esta vez estaba sola, leyendo un grueso libro escrito en lo que parecía ser cirílico ruso. Levantó la vista al verlos acercarse, y Marcus se sorprendió por la tristeza en sus ojos, como si hubiera estado esperando esta confrontación y temiéndola. «Señor Carter», dijo suavemente, cerrando su libro, «y usted debe de ser el señor Henderson». Emily me habló del hombre interesante que habla con números en lugar de palabras. «¿Quién es usted?», exigió Robert, sus instintos protectores superando su cortesía natural. «¿Qué quiere de mi hija?». Katarina señaló las sillas frente a ella. «Por favor, siéntense. Hay mucho que necesitan entender, y poco tiempo para explicarlo». Marcus permaneció de pie, usando su altura como intimidación. «Sabemos sobre la investigación de Sarah. Sabemos que Emily no es la única niña con la que trabaja. Lo que no sabemos es por qué, o para qué los está preparando realmente». La compostura de Katarina se resquebrajó levemente. ¿Saben sobre el trabajo de Sarah? ¿Cuánto saben? Lo suficiente para saber que su muerte quizás no fue un accidente, respondió Robert con la voz temblorosa. Lo suficiente para saber que las habilidades de Emily están conectadas con algo mayor, algo que mató a mi esposa. Durante un largo momento, Katarina los estudió como si evaluara si podían soportar la verdad. Finalmente, abrió su libro y sacó una fotografía. Sarah Chen, más joven, de pie junto a ella, en lo que parecía un entorno universitario. «Su esposa fue mi amiga más cercana y colega», dijo en voz baja. «Trabajamos juntas durante 15 años. Primero en Rusia, luego aquí en Estados Unidos. Sarah no solo estudiaba a niños prodigio, ella misma lo era. Y yo también». Marcus sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Está diciendo que tiene las mismas habilidades que Emily? «Las habilidades de Emily hacen que las mías parezcan un truco de salón», respondió Katarina. «Pero sí, puedo procesar y hablar 17 idiomas con fluidez. Comprender matices culturales que a otros les lleva años asimilar. Sarah podía hacerlo en 19. Nos encontramos en la escuela de posgrado, dos anomalías en un mundo que no entendía lo que éramos». Robert se inclinó hacia adelante, desesperado. «Entonces, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué todos esos secretos?» «Porque el gobierno nos encontró, señor Carter». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Querían estudiarnos, convertirnos en armas, transformar nuestros dones en herramientas para la recopilación de inteligencia y la manipulación cultural. Sarah aceptó ayudar a identificar a otros niños como nosotros, pensando que podría protegerlos. Pero cuando se dio cuenta de lo que realmente querían, ¿qué querían?, preguntó Marcus, aunque ya empezaba a intuirlo. Querían crear una generación de espías perfectos, infiltradores culturales, personas que pudieran integrarse en cualquier sociedad y extraer información o influir en resultados políticos. Lo llamaban Proyecto Babel, lo contrario de la historia bíblica. En lugar de dispersar lenguas para crear confusión, querían usar el dominio del lenguaje para crear control. El peso de aquella revelación se posó sobre los tres adultos como un sudario. Emily no era solo una niña superdotada. Era potencialmente un arma en una guerra que ni siquiera sabía que existía. Sarah amenazó con exponer el proyecto, continuó Katarina. Tenía pruebas documentadas de niños arrancados de sus familias, de experimentos que habían ido demasiado lejos. El accidente de coche ocurrió 3 días antes de que ella testificara ante el Congreso.
El rostro de Robert se puso blanco de ira y dolor. La mataron. Mataron a mi esposa para mantener su secreto. Yo he estado escondida durante 3 años, susurró Katarina, enseñando en secreto a niños como Emily, tratando de ayudarlos a desarrollar sus dones con seguridad, mientras me mantenía fuera del radar del gobierno. Pero ahora que las habilidades de Emily se están manifestando tan fuertemente, vendrán por ella, terminó Marcus, cuya mente empresarial captó de inmediato las implicaciones. Katarina asintió con gravedad. Señor Henderson, sus recursos, combinados con el amor del señor Carter por su hija y mi conocimiento de lo que enfrentamos, juntos quizá podamos proteger a Emily y a los otros niños. Por separado, no tenemos ninguna oportunidad. A través de las ventanas de la biblioteca, Marcus notó un sedán negro estacionado al otro lado de la calle desde que habían llegado. Seguía allí, y estaba casi seguro de haber visto el mismo coche cerca del hospital el día anterior. Creo, dijo Marcus en voz baja, que ya se nos acabó el tiempo. El sedán negro los siguió 6 cuadras antes de que Marcus estuviera seguro de que los vigilaban. Sus reflejos, entrenados por años de sesiones de seguridad corporativa, entraron en acción. Variar la velocidad, hacer giros inesperados, buscar confirmación de patrones. Todos los indicadores estaban presentes. Robert, dijo Marcus con calma, mirando por el retrovisor. Nos siguen. Robert se giró en el asiento del pasajero, el rostro pálido. ¿Estás seguro? Quizás sean solo 2 coches. Profesionales. Lo corrigió Marcus, viendo un segundo vehículo que se había sumado a la persecución. Vigilancia profesional. Quieren que sepamos que están allí. El teléfono de Marcus sonó, mostrando un número desconocido. Contestó en altavoz. Señor Henderson. Llegó una voz nítida y autoritaria. Agente Patricia Williams, del Departamento de Seguridad Nacional. Necesitamos tener una conversación. ¿Sobre qué? Respondió Marcus, aunque ya lo intuía. Sobre una niña de 7 años que representa una preocupación significativa para la seguridad nacional y la operativa rusa que la ha estado entrenando. Robert estalló. ¿Preocupación de seguridad nacional? Es una niña. Es mi hija. Señor Carter, entendemos sus instintos paternales, pero las habilidades de Emily la hacen extremadamente valiosa para servicios de inteligencia extranjeros. Tenemos pruebas de que Katarina Bulov ha estado identificando y reclutando sistemáticamente a niños prodigio, con fines que aún investigamos. Marcus entró en un estacionamiento cubierto, intentando ganar tiempo. ¿Qué pruebas? Katarina Bulov es una exagente de inteligencia soviética que entró a este país bajo falsos pretextos. Sus credenciales académicas eran fabricadas. Ha estado operando una célula de niños extraordinariamente dotados, y tenemos razones para creer que los está preparando para su activación. Las palabras golpearon a Robert como puñetazos. No. Ella conocía a Sara. Nos mostró fotos. Imágenes manipuladas, señor Carter. La señorita Bulov es extremadamente sofisticada. Ha estado jugando una partida a largo plazo, y su hija es el premio. Los instintos empresariales de Marcus gritaban que algo no encajaba en esa narrativa. Si están tan preocupados por la seguridad de Emily, ¿por qué no actuaron antes? Ella lleva meses reuniéndose con Katarina. Porque estábamos construyendo un caso. Estábamos. Ahora que las habilidades de Emily han alcanzado un umbral crítico, como quedó demostrado en el incidente de ayer, el nivel de amenaza se ha elevado. Necesitamos llevarla a una evaluación de protección. ¿Llevarla a dónde?, exigió Robert. A una instalación segura diseñada para niños con habilidades especiales. Allí recibirá la mejor atención, la mejor educación y, lo más importante, protección contra agentes extranjeros que podrían explotar sus dones. Marcus pensó en Emily tendida en la cama del hospital, en el miedo en los ojos de Robert,
en las lágrimas de Katarina cuando habló de Sara. O bien Katarina era una maestra manipuladora que los había engañado a todos, o los agentes del gobierno eran la verdadera amenaza para la seguridad de Emily. Necesitaremos ver credenciales, dijo Marcus. Y necesitaremos representación legal presente. La voz de la agente Williams se endureció. Señor Henderson, esto no es una negociación. Tenemos autoridad legal bajo la ley patriota para detener a individuos que representen un riesgo para la seguridad nacional. Emily Carter entra en esa clasificación. Tiene 7 años, gritó Robert. Es un activo potencial en las manos equivocadas, señor Carter. Nosotros intentamos asegurarnos de que permanezca en las correctas. Marcus tomó una decisión que lo sorprendió por su rapidez. Vamos al hospital a ver a Emily. Son bienvenidos a seguirnos allí, pero cualquier conversación adicional será a través de abogados. Colgó y de inmediato llamó a su abogado personal, y luego a su jefe de seguridad. Fuera lo que fuera que estuviera ocurriendo, Emily necesitaba protección de alguien, ya fuera de agentes extranjeros o de su propio gobierno. Marcus empezaba a sospechar que quizá de ambos. En el hospital St. Mary, encontraron a Emily despierta por primera vez desde su colapso. Estaba sentada en la cama, hablando en voz baja en lo que parecía un mandarín perfecto con una enfermera sorprendida. Papá, llamó al ver a Robert. Anoche soñé en colores. Todos los idiomas tenían colores diferentes y podía pintar con ellos. La doctora Vázquez se acercó con una mezcla de emoción y preocupación. La actividad cerebral de Emily se ha estabilizado, pero no se parece a nada que hayamos registrado antes. Ha estado hablando con el personal en idiomas que nunca estudió formalmente. Mandarín, árabe, incluso lo que parece ser un dialecto celta poco común. ¿Cómo es posible?, preguntó Robert. Creemos que su cerebro ha aprendido a extrapolar patrones lingüísticos con una exposición mínima. Ayer escuchó unas pocas palabras en mandarín, de un interno chino, y ahora es funcionalmente conversacional. Marcus miró a Emily, que ahora dibujaba personas hablando con palabras de colores arcoíris. No era solo una niña prodigio. Era un milagro de la evolución humana, y había gente que quería controlarla, estudiarla, usarla. Emily, dijo Marcus suavemente. ¿Recuerdas lo que te dijo la señorita Katarina sobre estar a salvo? Los ojos de la niña se volvieron serios, con una madurez más allá de sus años. Ella dijo, puede haber personas que quieran usar mi voz para cantar canciones tristes en lugar de felices. Me enseñó el juego especial para cuando vienen los malos. ¿Qué juego especial?, preguntó Robert. Emily miró alrededor con cautela y susurró. El juego invisible. Cuando escondes no solo tu cuerpo, sino también tus palabras. La señorita Katarina dijo que es el juego más importante que podríamos jugar alguna vez. A través de la ventana de la habitación, Marcus vio 2 sedanes negros más entrando en el estacionamiento. El tiempo se agotaba y aún no sabía en quién confiar. Pero al mirar el rostro inocente de Emily, supo una cosa con certeza. Haría lo que fuera necesario para mantenerla a salvo, incluso si eso significaba ir a la guerra contra su propio gobierno. Los túneles de servicio bajo el hospital St. Mary olían a desinfectante y a décadas de mantenimiento olvidado. Marcus nunca había imaginado que estaría arrastrándose por allí con un suéter de $1,000, siguiendo el sorprendente conocimiento de Robert Carter sobre la infraestructura de los edificios. 20 años de trabajo de mantenimiento te enseñan cosas, explicó Robert en voz baja mientras avanzaban por los pasadizos estrechos. Todos los edificios tienen secretos, formas de moverse que los arquitectos nunca ponen en los planos oficiales. Emily iba a caballito sobre los hombros de su padre, sorprendentemente tranquila para una niña de 7 años en medio de lo que era, en esencia, un secuestro por parte de agentes federales. Estaba envuelta en una manta de hospital con ositos de dibujos animados, y susurraba algo que sonaba a oraciones en latín. ¿Dónde aprendió latín?,
preguntó Marcus, intentando distraerse de las paredes claustrofóbicas. Ni siquiera sabía que había aprendido latín, respondió Robert. Cariño, ¿qué estás diciendo? La señorita Catarina nos enseñó palabras de protección, susurró Emily. Dijo que cada idioma tiene magia si sabes escuchar. El latín es bueno cuando tienes miedo, porque ha protegido a la gente durante miles de años. Salieron al garaje subterráneo de un edificio a 3 cuadras, donde el jefe de seguridad de Marcus, David Chen, sin relación con Sarah, los esperaba con una furgoneta sin distintivos. Señor, tenemos un problema, informó con seriedad. Esos supuestos agentes federales no están en ninguna base de datos a la que yo pueda acceder. O están tan clasificados que ni mis contactos pueden verificarlos, o no son quienes dicen ser. La sangre de Marcus se heló. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que he trabajado en seguridad gubernamental durante 15 años, y algo en toda esta operación huele mal. Los verdaderos agentes del DHS no acorralan civiles en garajes, no amenazan a niños, y mucho menos operan sin la documentación adecuada. Robert abrazó a Emily con más fuerza. Entonces, ¿quiénes son? Eso es lo que tenemos que averiguar. Pero primero debemos ponerlos en un lugar seguro. David los condujo por los caminos sinuosos del norte del estado de Nueva York durante 2 horas, hasta llegar a lo que parecía un campamento de verano abandonado. Las cabañas estaban desgastadas, pero en buen estado, rodeadas de bosques densos que dificultarían la vigilancia. Propiedad para retiros corporativos, explicó David. Off the books, comprada a través de empresas fantasma. El señor Henderson la usa para negociaciones delicadas. Dentro de la cabaña principal, Marcus se sorprendió al encontrarla bien abastecida con provisiones y equipos de comunicación. Sus prácticas empresariales paranoicas finalmente resultaban útiles para algo más que espionaje corporativo. Emily se sintió inmediatamente atraída por un mapa del mundo en la pared. Su dedo trazaba países y continentes con la precisión de alguien que comprendía la geografía de manera intuitiva. «Papá, mira», dijo emocionada. «Puedo escuchar todos los lugares donde la gente habla los idiomas que conozco. Es como si el mundo me cantara con voces diferentes». Comenzó a señalar regiones y a hablar en los idiomas correspondientes. Árabe para Medio Oriente, portugués para Brasil, hindi para India. Pero luego se detuvo en Europa del Este y frunció el ceño. «Aquí hay algo mal», dijo en voz baja. «Las voces tienen miedo. Alguien está lastimando el canto». Robert se arrodilló junto a su hija. «¿Qué quieres decir, cariño?» En el lugar de donde viene el primer idioma de la señorita Catarina, las palabras están llorando. La gente está siendo llevada por saber demasiado. Marcus intercambió una mirada con Robert. Las habilidades de Emily estaban evolucionando más allá de la simple comprensión lingüística. Parecía captar emociones culturales, tensiones políticas, quizá incluso acontecimientos actuales de noticias que había escuchado en idiomas que la mayoría no entendería. «Emily», dijo Marcus suavemente, «cuando la señorita Catarina te enseñó el juego invisible, ¿también se lo enseñó a otros niños?» Emily asintió solemnemente. 6 más. Thomas, que habla como una computadora. María, que puede cantar en idiomas que nunca ha escuchado. El pequeño Kevin, que dibuja palabras en lugar de imágenes. Somos receptores de radio especiales, dice la señorita Catarina. Pero ahora los malos ya saben de nosotros. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Robert. El joven rostro de Emily se ensombreció. Porque esta mañana, cuando soñaba en colores, escuché a Thomas llorando en alemán y a María cantando una canción asustada en español. Nos están llevando, papá, uno por uno. Las implicaciones golpearon a Marcus como un tren de carga. Si Emily tenía razón, si de algún modo estaba conectada con los otros niños dotados, entonces esto no se trataba solo de ella. Había una operación sistemática que apuntaba a todos los alumnos de Catarina.
Tenemos que encontrar a Catarina, dijo Marcus con severidad. Es la única que entiende lo que realmente enfrentamos. Pero incluso al decirlo, se preguntaba si ya era demasiado tarde. Fuera de las ventanas de la cabaña, el bosque era hermoso y pacífico. Pero Marcus no podía quitarse la sensación de que estaban viviendo en la calma antes de una tormenta mucho mayor. Emily se acurrucó en el sofá junto a su padre. Y por primera vez, desde que comenzó esta pesadilla, se veía como lo que era, una pequeña niña asustada, arrojada a un mundo de peligros y conspiraciones de adultos. «Papá», susurró, «ya no quiero ser especial. Solo quiero ir a casa». Robert besó la cabeza de su hija, y Marcus vio lágrimas en los ojos del hombre. «Lo sé, cariño. Papá va a descubrir cómo arreglar todo esto». Pero mientras caía la noche sobre la cabaña oculta, Marcus se preguntaba si alguno de ellos volvería a estar bien alguna vez. El golpe en la puerta de la cabaña a las 3:00 a.m. hizo que todos corrieran a los protocolos de emergencia que David había establecido. Marcus agarró el teléfono satelital mientras Robert llevaba a Emily a la habitación reforzada del fondo. Pero la voz que llamó desde fuera los dejó helados. «Soy Catarina, por favor, estoy sola y no tenemos mucho tiempo». David revisó el perímetro con visión nocturna antes de abrir la puerta con cautela. Catarina entró tambaleándose. Su elegancia hecha añicos, el cabello plateado despeinado, la ropa rota y las manos temblorosas. «Se llevaron a los niños», jadeó. «A todos. Thomas, María, Kevin. Ya no están». Robert salió de la habitación del fondo, el rostro mortalmente pálido. «¿Quién se los llevó? Los mismos que mataron a mi esposa». «Sí», respondió Catarina, aceptando el vaso de agua que David le ofreció con manos temblorosas. «Pero no son quienes creen. No es el gobierno». Marcus se inclinó hacia adelante con intensidad. «¿Entonces quién?» Catarina levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas y terror. «Soy yo. Todo ha sido por mí». El silencio en la cabaña fue sepulcral. Emily apareció en la puerta, observando a Catarina con una expresión demasiado madura para sus 7 años. «Eres diferente», dijo Emily en voz baja. «Tus palabras saben distinto ahora. Saben a despedida. Emma». Catarina comenzó a sollozar. «Mi querida Emily, lo siento tanto. Nunca quise hacerles daño, pero tienen a mi nieto. Lo han tenido durante 4 años, y dijeron que lo matarían si no entregaba a los niños». Robert se puso de pie tan rápido que su silla cayó al suelo. «¿De qué estás hablando?» «Mi verdadero nombre es Catarina Petro. Era profesora de lingüística en Moscú, hasta que mi hija y su esposo murieron en lo que parecía un accidente. Mi nieto, Alexei, sobrevivió, pero fue capturado por personas que sabían de los dones de nuestra familia. Dijeron que si ayudaba a identificar y formar a otros niños prodigio en Estados Unidos, dejarían vivir a Alexei». Marcus Kessié sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje. «Entonces, todo lo que nos contaste sobre el proyecto Babel era cierto, pero incompleto. Hay múltiples grupos intentando controlar a niños como Emily. El gobierno estadounidense los quiere para operaciones de inteligencia, pero también hay intereses privados, cárteles internacionales, gente que ve a estos niños como mercancías para comprar y vender». ¿Y Sara? La voz de Robert era apenas un susurro. La compostura de Catarina se rompió por completo. «Sara lo descubrió. Descubrió que yo estaba informando sobre su investigación, pasando datos sobre el desarrollo de Emily a mis manejadores. Ella me enfrentó el día antes de morir. Dijo que iba a exponerlo todo. Le rogué que huyera, que se llevara a Emily y desapareciera, pero respondió que no podía permitir que otros niños sufrieran». Robert se abalanzó sobre Catarina, pero Marcus lo sujetó del brazo. «Deja que termine. El accidente de coche estaba destinado a mí», continuó Catarina entre lágrimas. «Sara conducía mi coche. Yo se lo había prestado porque el suyo estaba en el taller.
La mataron pensando que me mataban a mí. La verdad quedó suspendida en el aire como veneno. Sarah Chen había muerto porque intentó proteger a niños como Emily. Katarina había sido forzada a traicionar a los niños que amaba para salvar a su propio nieto. Y ahora todos estaban atrapados en una red de intereses enfrentados que veían a los niños dotados como armas y no como personas. ¿Dónde se supone que van a entregar a Emily?, preguntó Marcus, su mente empresarial atravesando la emoción para enfocarse en la inteligencia práctica. Mañana por la noche, en un aeródromo privado a las afueras de Albany, están planeando transportar a todos los niños a una instalación en Europa del Este donde sus habilidades puedan ser mejoradas. Emily dio un paso al frente, y cuando habló, su voz tenía una autoridad que silenció a todos los adultos. Señorita Katarina, va a entregarme a los malos para salvar a su nieto. Katarina miró ahí a esa niña extraordinaria que hablaba como alguien con décadas de experiencia. No, mi querida, ese era el plan. Pero no puedo hacerlo. No sacrificaré a ti ni a los demás, ni siquiera por Alexi. Hay cosas más importantes que sobrevivir. Emily asintió solemnemente. Papá, señor Marcus, señorita Katarina, tengo una idea, pero van a tener que confiar en mí para hacer algo muy peligroso. Robert negó con la cabeza de inmediato. De ninguna manera. M tiene años. Esto no es... Papá, interrumpió Emily con dulzura. Puedo oírlos, a los otros niños. Están asustados, pero de algún modo aún siguen conectados conmigo. Y creo que sé cómo ayudarlos. Marcus estudió el rostro de Emily, viendo en ella una inteligencia que desafiaba su edad. ¿Qué clase de peligroso? Emily sonrió. Y por un instante pareció la niña que debería haber sido siempre. La clase de niña en la que los cazadores se convierten en cazados, y los receptores de radio especiales se convierten en los emisores de los mensajes. Afuera de la cabaña, el amanecer comenzaba a romper sobre las montañas. En 18 horas, un grupo de niños extraordinariamente dotados iba a desaparecer para siempre en una pesadilla de explotación y control. Pero mientras Emily comenzaba a explicar su plan, Marcus comprendió que quienes habían subestimado a estos niños, quienes los veían como activos pasivos para ser recogidos y utilizados, estaban a punto de aprender una lección muy peligrosa sobre el poder de las mentes jóvenes, capaces de pensar de formas que ningún adulto podía anticipar. El almacén abandonado en las afueras de Albany parecía exactamente lo que era, una tapadera para operaciones ilegales. Mientras Marcus inspeccionaba el edificio con binoculares de gran alcance desde su escondite en la línea de árboles, contó al menos 12 guardias armados y 3 SUVs negros. «Seguridad privada», confirmó David a través del auricular. «Equipamiento de grado militar, movimientos coordinados. No son agentes federales, son mercenarios». A su lado, Robert revisaba su propio equipo con la precisión metódica de alguien que había trabajado con herramientas toda su vida. El conserje se había transformado en un padre protector, dispuesto a todo por su hija, y Marcus se encontró impresionado por la silenciosa competencia del hombre. «¿Estás seguro de que Emily puede hacer lo que promete?», preguntó Robert por 5ª vez. Marcus miró hacia atrás a la niña, que estaba sentada con las piernas cruzadas a 50 metros, los ojos cerrados en profunda concentración. Llevaba 2 horas en ese estado meditativo, afirmando que hablaba con los otros y se preparaba para lo que ella llamaba la gran conversación. «Honestamente, no tengo idea», admitió Marcus, «pero he pasado 20 años apostando por las habilidades de las personas, y Emily es la persona más inteligente que he conocido, sin importar su edad». Katarina se acercó, el rostro marcado por el agotamiento y la culpa. «Los niños están retenidos en el nivel del sótano del edificio principal. Alexi estará con ellos. Ahora tiene 12 años, con habilidades incluso más fuertes que las de Emily. Si logramos alcanzarlos, cuando los alcancemos», corrigió Marcus. Exactamente a las 8:01 p.m. Emily abrió los ojos.
y se acercó a los adultos. Su expresión era serena pero decidida, como alguien que había tomado una decisión difícil y había encontrado paz con ella. «Están listos», anunció. «Thomas tiene miedo, pero es el más fuerte con las computadoras y las cosas electrónicas. María puede hacer que la gente sienta emociones cuando canta. Kevin puede hacer que las personas vean cosas que no existen con sus dibujos. Y Alexi», sonrió. «Alexi está enojado. Y cuando se enoja puede lograr que la gente entienda exactamente lo que él siente con solo hablarles». «¿Cuál es el plan, Mende?», preguntó Robert arrodillándose al nivel de su hija. «Tú y el señor Marcus van a caminar hasta la puerta principal y van a exigir verme. Ellos pensarán que están intentando negociar o rendirse. Pero en realidad van a ser la distracción, mientras la señorita Catarina entra por la puerta de servicio que conoce». Marcus frunció el ceño. «Eso te pone en medio de una situación muy peligrosa». «Ya estoy en medio de ella», respondió Emily con una madurez sorprendente. «Pero ahora voy a estar en medio a propósito y con ayuda». Levantó un pequeño dispositivo de radio que David había modificado. «Cuando presione este botón, enviará una señal que todos los niños escucharán a través del sistema de intercomunicadores del edificio, y entonces haremos algo que ningún adulto pensaría jamás». «¿Qué?», preguntó Catarina. La sonrisa de Emily era a la vez inocente y astuta. «Vamos a decir la verdad, toda, al mismo tiempo y en todos los idiomas que conocemos». El plan era simple en concepto y aterrador en ejecución. Emily se entregaría, permitiendo que los mercenarios la llevaran a las instalaciones. Una vez dentro, activaría la señal que coordinaría a los 6 niños en una revelación simultánea, transmitiendo su historia, la verdad sobre el secuestro, y un llamado de auxilio en múltiples idiomas, a través de todos los dispositivos de comunicación del edificio. «Los guardias no entenderán la mayoría de lo que decimos», explicó Emily. «Pero los idiomas que conocemos no los hablan solo niños, adultos en todo el mundo también los hablan. Y si transmitimos a través de su propio equipo». Marcus entendió de inmediato. «Llegarán a las autoridades locales, agencias federales, contactos internacionales. Cualquiera que esté monitoreando las comunicaciones en el área escuchará testimonios en su lengua materna. Además», añadió Emily con un brillo travieso en los ojos, «Kevin va a hacer que todas las cámaras de seguridad muestren cosas que no son reales. Thomas va a hacer que sus computadoras hagan cosas nada amistosas. Y cuando María empiece a cantar...» No necesitó terminar. Marcus ya había visto el impacto emocional que esos niños podían tener en los adultos. Si María podía proyectar miedo, tristeza o ira con su voz, los guardias no podrían pensar con claridad. «¿Y Alexi?», preguntó Robert. La expresión de Emily se volvió seria. «Alexi vas a hacer que entiendan. Que realmente entiendan lo que se siente ser arrebatado de tu familia y usado por personas a las que no les importa si vives o mueres». Mientras se preparaban para llevar a cabo el plan de rescate más audaz que Marcus había escuchado en su vida, se dio cuenta de que Emily no solo era brillante, era una estratega natural que comprendía la psicología humana a un nivel que debería haber sido imposible para alguien de su edad. Pero, de nuevo, todo acerca de estos niños desafiaba lo que debía ser posible. «Recuerden», dijo Emily mientras se alistaban para moverse. «Ya no tengo 7 años. Ninguno de nosotros tiene realmente la edad que dicen nuestros cuerpos. Nuestras mentes han